pregunta, a ver. Bienvenido, Mario, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto. Mario, bueno, vamos a hablar un poco de economía en esta oportunidad. ¿Qué nos tiene para decir? Bueno, la verdad que agradecer la invitación. Yo no soy economista, contador, empresario. Pero usted como un empresario. Y la verdad que un hombre que apasiona esta actividad del tema de los temas económicos. Bueno, creo que la situación, para no agregarle más calificativo, excede el concepto de grave, de comprometido. Tenemos una situación donde yo creo que al gobierno se le fue de la mano el programa. Ir al Fondo Monetario que anunció el presidente significa tirar por la borda los compromisos que fue asumiendo hace 2 años, apenas 2 años. ¿Le sonó muy fuerte el anuncio del presidente? Y es que no solamente que suena, sino que por ahí tengo la sensación, amarga sensación de que nos mintió en la cara. En la campaña dijo varias cosas que en muy poco tiempo tiró a la basura, ¿no? No vamos a devaluar. La inflación es un problema de gobiernos inútiles, incapaces. Volver al fondo, hace muy poquito revivimos en un programa que es de la Nación, que se llama Odisea. Vimos al ministro de Economía con un cartelito que decía al fondo no volvemos. Y bueno, y a pocas horas el presidente anuncia volver al fondo. Y volver al fondo creo que por un lado da por concluido un proyecto, un plan económico. Vamos ahora a firmar un convenio que ellos les llaman, después el licenciado me lo va a corregir o ajustar, stand-by, que hay otras formas de acceder a líneas de crédito en el fondo, pero vamos a la tradicional, que los argentinos lo conocemos de hace décadas y que en general no es un problema si el fondo es un cuco o no es un cuco. El fondo es el fondo. Y el fondo fue construido para asistir a los países en emergencia, pero fundamentalmente para defender los intereses del capital financiero internacional. ¿Por qué? Porque eran los excedentes del capital que pululan en el mundo, que no tienen cara, que no tienen rostro, que no tienen nombres, que la única y fundamental tarea es ver dónde invertir para tener la mayor y más segura renta. Bueno, en esa dirección creo que lo del fondo es una mala señal y los primeros impactos ya lo estamos recibiendo. La titular, la gerenta del Fondo Monetario dijo tenemos un dólar retrasado y en el día de hoy esa sola expresión de la señora Lagarde significó de que hoy estemos a las 14 horas, creo, aproximadamente, estuvo pisando los 24,30, 25, y lo más peligroso de todo es que quienes vivieron este día viernes tuvieron la sensación, no tan solo la sensación, sino la vivencia de que los bancos no tienen con qué responder. Están pidiendo 48, 72 horas para responder a la demanda de dólares o a la devolución de fondos que los empresarios, que los trabajadores, que la gente de a pie, como bien presentaba Germán, hoy tienen dificultades en los bancos para acceder a buscar sus propios fondos, y esta historia ya la viví. Sí, para el licenciado Pablo Pero, ¿qué implica, cuáles son las principales características y también los riesgos, ¿no?, que se están tramitando, que se están negociando, por así decirlo, con este acuerdo que está en negociación ahora con el Fondo Monetario? Sí, para mí, un poco también para poner... desdramatizarla, si querés, un poco la cuestión, creo que hay que pensar en la gente y no tanto prejuzgar tal vez el posible resultado de una negociación con el fondo. Como Mario dijo, no es el cuco necesariamente, es el fondo. Bueno, entonces partamos de ahí. Es una institución que viene a ayudar, como decía, cuando hay desbalances transitorios y también a funcionar de prestamista de última instancia, que ya te digo qué quiere un poco significar eso. Y el objetivo de toda política pública tiene que ser ayudarle a la gente en el corto y en el largo plazo, que sea sostenible lo que vamos a hacer.
Entonces el gobierno había planteado un programa, un poco como dijo Mario, desde que asumió, lo planteó el 1 de enero de 2016, se sentaron los ministros de Hacienda con algunos colaboradores y dijo su plan hasta 2019 y un poco más. Dijo su plan fiscal de arreglo, de ajuste, si querés, que iba a durar 5 o 6 años ese plan, y tenía el gobierno varias oposiciones, si querés, y desde las posturas económicas. Una era una oposición que nunca presentó un programa muy claro de cómo hacer las cosas, porque proponía que no haya ningún ajuste, que no se ajusten las tarifas, pero no decía cómo vamos a financiar esto que no estaba funcionando, o este estancamiento de la economía que no salía hace 5 años, la economía de un estancamiento. Y había otra oposición también, principalmente de los bancos y del capital financiero, que decía hay que hacer el ajuste inmediatamente, ya. Y ese ajuste, para que ya les cierro este diagnóstico un poco de la situación, para dar una perspectiva solamente, cuando por ejemplo Néstor Kirchner era presidente, el Estado argentino para funcionar necesitaba 100 pesos y tenía 106 pesos por año. Vos normalmente tenés 100 hijos y tenés plata para alimentar a esos 106. Cuando se va la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Estado argentino necesitaba 100 pesos para funcionar y tenía 95. Entonces, había un hueco que de alguna forma el gobierno anterior lo venía financiando principalmente con emisión y con otros métodos. ¿Bien? Imagínate de 100 hijos que 5 no pueden comer porque tenés para 95, con que uno no pueda comer, si no le das de comer tenés la casa, una revolución total. Ahora le pongamos números más reales. Ese 5% del PBI que al Estado le faltaba para cerrar es como 4 Tucumanes, es como el producto anual de 4 veces Tucumán. O sea, lo que produce Tucumán un año, 4 veces. Eso es el hueco que le faltaba, si querés contar los financieros, 6% del PBI que falta para que cierre el Estado argentino. Entonces, ese es el ajuste, que había un plan económico sensato que no era el del gobierno, era el de los bancos, que querían ese ajuste de 4 Tucumanes de una vez. ¿Eso qué quiere decir? Despedir 1 millón de empleados, no subir nunca las jubilaciones, no subir ninguna asignación, nada. O sea, 4 Tucumanes tenían que desaparecer, para darte una idea. Ese era el ajuste que algunos querían y que tiene sentido económico ese ajuste, pero tiene un altísimo costo social. El gobierno siempre dijo, no lo voy a hacer, lo dijo el 1 de enero de 2016 y antes ya había dicho que iba a hacer eso, y propuso 6 años de ajuste. Lentamente ir ajustando. Si necesitamos 100 y tenemos 95, al año siguiente tratar de juntar 96 y necesitar 99 y lentamente en 6 años, 5 o 6, cerrar ese ajuste. ¿Qué hacemos durante 5 años? Porque necesitamos financiar esto durante 5 años. Bueno, esperábamos, dice el gobierno, ser financiado con los capitales del extranjero. Le funcionó muy bien durante 2 años. Era una muy buena idea en un mundo donde las tasas de interés eran en sus mínimos históricos, es decir, el mundo te prestaba muy, muy barato, como nunca. A su vez, gobernaba Obama en Estados Unidos, que es una persona más multilateralista, por ejemplo, y luego el mundo cambia. La Reserva Federal, es decir, el Banco Central de Estados Unidos, decide que había algunos indicios de inflación en Estados Unidos y ellos no quieren saber nada con eso y van a empezar a subir la tasa de interés. O sea, en vez de pagar 1 por los depósitos en Estados Unidos, empiezan a pagar 3%, por ejemplo, que es un aumento relativamente muy grande. ¿Bien? Y esto está pasando ahora, en los últimos meses, pasó este gran aumento. Encima, se empieza a dudar un poco de la economía mundial, viste que Trump parece que se pelea con todos, va arreglando de a uno. Entonces, el mundo empieza a sentirse un poco más temeroso, y encima Argentina, aparte de que el mundo entonces ya en general es más peligroso, Estados Unidos paga más para depositar en Estados Unidos y no ya en otros países. Encima de eso, Argentina empieza a mostrar ciertos síntomas de debilidad en su plan económico. Por ejemplo, que no logran domar la inflación como habían dicho. Por ejemplo, que la oposición, que este gobierno siempre fue de minoría, no solo en las cámaras de diputados y senadores, sino en la cantidad de sindicatos, en todos los entes de poder que vos te imagines, el gobierno no gobierna, solamente en el Ejecutivo. En resumen, la oposición empezó a tomar fuerza, o parecía que iba a socavar, iba a destruir ese programa económico. Entonces estos capitalistas del mundo, ¿qué dijeron? Yo gano 7%, por ponerte un número, en dólares anualmente en Argentina y 1% en Estados Unidos. Eso era hasta el año pasado. Ahora Estados Unidos me paga 3, o sea que ya la diferencia de 6 pasó a 4. ¿Bien? Y encima en Argentina me pusieron impuesto a la renta financiera, o sea que de los 4 ya gano menos, gano 3,50 3, y encima le dudo de si este plan va a funcionar. O sea que ya gano la mitad y con mucho más riesgo. Me voy.
y se fueron todos. Bueno, eso fue lo ¿Querés contestar, Mario, ahí? Sí, yo la verdad que con el licenciado recién lo conozco, quiero ser lo más respetuoso posible, pero digo para quienes nos ven, la realidad, y le pongamos el nombre que corresponde, el plan económico de este gobierno fracasó. El presidente nos mintió, plantearon objetivos que no se cumplieron, endeudaron al país al límite donde quienes invertían se dieron cuenta que Argentina no estaba en condiciones de devolver esas inversiones. Se fomentó la timba financiera, las inversiones vinieron a timbiar a la Argentina. Las tasas llegaron hace pocos días al 40% anual. Esta es la foto. Todo lo demás es parte del chimento político. No, la realidad es esta, y la gente lo percibe directamente donde más duele, que es en el bolsillo y la capacidad con su salario para sostener la vida cotidiana. Bien. Hoy en Argentina lo que estamos viviendo es una situación que no es para decir que estamos repitiendo la experiencia del 2001, porque las experiencias no se repiten de igual manera, pero vamos camino a repetir el mismo cuadro de situación. Mario, ahí lo dejamos Yo diría que Mario, algunas cosas tiene mucha razón. Por ejemplo, se alentó la timba financiera. Sí, porque se sacaron los controles de capitales y se ofreció una tasa altísima, vinieron todos. Podrían haber puesto más controles, por ejemplo, para que cuando vengan solo los que están dispuestos a quedarse, cuando se quieran ir no se puedan ir tan fácilmente. Por ejemplo, el presidente te mintió en algunas... Sí. Te interrumpo un segundo. Yo voy a dar un nombre y apellido. Un jugador de este gobierno, que quiere ser, creo que candidato a gobernador de Tucumán. El ministro Prat Gay fue el que negoció con los fondos buitres. Sí, señor. Fuimos, pagamos y con eso recuperábamos el crédito en el mundo. Trajo la primera inversión del banco que él siempre representó y se formó. Este ministro, hombre de la barca Morgan, trajo los fondos al país. ¿Quién fue el primer banco que sacó la semana pasada 1.700 millones de dólares y no lo sacó por transferencia, lo sacó en los transportes de caudales vía Ezeiza? Fue la banca Morgan. Bien. ¿Con la información de quién? De este hombre, No. que quiere ser ministro de Economía o gobernador de Tucumán. Por Dios. No sé qué quiere Esta es la decir, realidad. Bueno, dejemos que Alfonso, termine. pero creo que tenés Son los que... hombres, Pero, son los hombres de un este segundo, gobierno, Mario. son los protagonistas de este Mario, gobierno, un segundo, son los que nos dijeron. Mario. Incluso Prat Gay dijo, en las campañas no se puede Mario. decir todo lo que vamos a hacer. Mario, Nos un segundo, mintieron lo en la dejamos- cara, lo por dejamos Dios. que termine la idea. Perdón, ¿No? Bueno, disculpame. Sí, bueno. Tal vez sea bueno tratar de dejar de echarle la culpa a una persona, en este caso pues ya lo he mencionado, de lo que haga un banco, ¿no? Es el ministro del presidente Macri. El banco tiene un rol financiero y tiene sus objetivos, como vos capaz que querés decir algo en contra del presidente, vení y lo decís. El banco quiere ganar plata y hace eso, nada más, el banco hace eso. Prat Gay, ¿qué hizo? Negoció en 2 meses un recorte igual de lo que Kicillof quería, decía que quería, pero no lo pudo hacer durante 5 años. Él lo hizo en 2 meses y cerró el problema. O sea, pagó lo mismo que quería pagar Kicillof, pero Kicillof no lo arregló y Prat Gay lo arregló. Porque entonces Sí, la verdad que lo que hizo Kicillof no, Bueno, pero es te un quiero tema de mostrar. Kicillof. Pero- No me Yo lo importa. que digo es, Mario, un segundo, la Mario. realidad No, es, eso. nos mintieron. Un segundo, Mario. Y que quede claro para los televidentes. Mario. Este gobierno nos mintió. Pero Mario, un segundo, ya nos dijiste. Perdón. Puede ser. Vamos En a algo una te pausa, mintieron. pausa. Cuando dijo. No, me alegra que lo aceptes. Sí, por nos supuesto. mintieron. Porque no hay que mentir. Entonces, mira, para darte un ejemplo, 30 Prat Gay, segundos, sí, tenés 30 Prat Gay segundos. te consigue un acuerdo con el mundo donde arregla el problema financiero y paga lo mismo que querían pagar los que no querían pagar, o sea que lo resuelve si querés gratis para los otros, pero te permite que no se haga un ajuste de 4 tucumanes, como te dije. Vos capaz que lo que querés es el ajuste, o sea, de verdad, o sea, si no propones una solución, porque vos no has propuesto ninguna, querés el ajuste que despidan 1 millón de personas.
este gobierno no quiere eso y propone algo. Licenciado, yo entonces, le hago una aclaración para que vamos a una pausa. usted María, tenga... vamos a una pausa. Señor director.